Saludos a todos de Año Nuevo, les habla @FBDaudio, Francisco Viper Díaz, agradeciéndole una vez más por acompañarme en las redes sociales con este contenido que vengo desarrollando acerca de los procesadores de audio, señal de audio, algunos con fase lineal, otros no. En este caso sigo desarrollando la serie con el Marani MIR 480i. Aparte de que he estado desarrollando el nuevo estudio acá, llevando las configuraciones poco a poco, en los videos anteriores no solo la configuración IP, ya les había mostrado el trazo, la captura, las mediciones eléctricas, tanto en la entrada y la salida, del comportamiento de la fase lineal que tiene el procesador y un impulso perfecto. No estoy haciendo ejemplos de latencia, ya que a través de toda esta configuración que desarrollo en un solo computador, tengo entradas y salidas compartiendo con el software de captura de video, etcétera, a través del driver de la Tascam. Los amigos de Tascam, por favor, si me están viendo, un usuario de hace muchos años, el driver ASIO de la Tascam de la serie US, en el caso mío la que tiene 16 entradas 8 salidas, no se la lleva bien con todos los programas y es un poquito complicado compartir recursos, ya que no tiene loopbacks internos. Es complicado escoger en algunas aplicaciones, en algún software, entradas y salidas para unos y entonces irse al siguiente programa, entradas y salidas al otro, porque no puede compartir entrada y salida. Esto con el driver ASIO. Obviamente driver MME o Direct Sound es totalmente diferente, pero hay muchas aplicaciones donde yo tengo que estar usando es el ASIO y no puedo tener un intercambio con otro tipo de driver, porque eso, aparte que pudiera tener diferencias de reloj, en algunos configurables, en otros no, puede tener también diferencias de calidad de conversión, obviamente, y puede tener mayor latencia, que es lo que estoy teniendo actualmente, ya que en el Smart estoy utilizando, voy a mostrarles el Smart versión 8 punto tanto, la última actualización. Estoy usando, por ejemplo, dos motores, haciendo un ejemplo de dos vías, sub y tops. En el motor de subs estoy usando para las entradas el driver ASIO de la Tascam. Igualmente para el motor de tops, el driver ASIO de la Tascam, tanto el canal de medición como el canal de referencia, que es un loop físico, un cable, el loopback, que recorre la entrada y la salida directa, no pasa por el procesador, como señal de referencia. Pero a su vez yo estoy recibiendo o estoy usando y voy a usar en este primer ejemplo, este primer video no, pero próximamente yo tengo mi voz en un micrófono que está en una entrada y voy a tener un micrófono de medición, por ejemplo, en una segunda entrada, y yo necesito que eso funcione en simultáneo. Mientras que en el Smart está funcionando el micrófono de medición, yo necesito que en otro software, que en este caso es el de captura o el de transmisión de video, funcione el micrófono de narración por donde me están escuchando. Me estoy haciendo eco de esta información. Entonces acá tengo como intermediario para gestionar esa unión de programas. A veces es Reaper, por ejemplo, o a veces es Smart, por ejemplo, o a veces es Open Sound Meter, por ejemplo, que es el que más uso cuando estoy por fuera, cuando estoy en locación. Tengo el WhatsApp abierto, así que de vez en cuando saldrá alguna notificación. Lo cierto del caso es que en el Smart tengo unas entradas ocupadas y por fuera yo necesito tener otras entradas ocupadas, y todo esto debe estar funcionando con una estabilidad de reloj que me permita realizar las mediciones. Total que voy al ejemplo, quedamos en que ya tenemos configurado la IP, ya había mostrado unas mediciones en el Smart, ¿verdad? Un FFT de doble canal.
Entonces, ya entrando en el Marani, me llamó la atención, quiero compartir con ustedes como algo muy particular, muy peculiar, que mirando el logo o el dibujo o el icono del procesador por la parte de encima, nosotros tenemos acceso a cuando está conectado o desconectado, tenemos acceso con el doble clic a toda la pantalla y ya empezamos a usarlo. Pero me llamó la atención que también tengo acceso al mute o el unmute, ¿verdad? O el silenciar o no silenciar, abrir, activar, como ustedes quieran llamarlo. Nosotros ya agarramos esa palabra mute, unmute, y la llevamos al español, mutear y desmutear. Entonces acá podemos mutear y desmutear directamente tanto las entradas como las salidas. Me llamó la atención, es algo que quiero compartir con ustedes. Yo no lo sabía, me doy cuenta, me di cuenta hace poco. Ok, entonces ahí sí le doy doble clic, abro mi pantalla como tal, me recibe la pantalla de niveles, una pantalla general. Fíjense que si muteo el canal de entrada A, aquí se ve en vivo, el canal de entrada D, aquí se ve en vivo, igualmente si desmuteo, y las salidas también, y viceversa. Si lo hago aquí, por ejemplo, la salida hacia los sub, ya ahí se muteó, si desmuteo nuevamente, igualmente, y así. Entonces es un acceso rápido, está bastante interesante, bastante cómico, porque es una cosita así, tipo, no sé, dibujo. O sea, me parece como si fuese algo como cuando uno jugaba de niño con algún tipo de tecnología de muñecos y tal. Entonces, bueno, lo cierto del caso es que aquí tengo cargado los parámetros del último evento. He venido trabajando, voy a la página de ruteo, que es la página donde tenemos la información general. La entrada A, que la tengo identificada como entrada DPA, la salida de ese canal de entrada, el plugin que no estaba usando este FIR, estaba usando el anti-feedback. Aquí tengo una Y digital que entonces de este canal de entrada se divide, hace un split hacia dos canales de salida. Fíjense que no dije hacia dos salidas, sino hacia dos canales de salida. Ya voy a desarrollar el porqué. Y entonces cada canal de salida tiene su multitud de procesos hasta que llegan a las salidas, que las tengo identificadas como sub y como tops. Ok, eso fue el video de los anteriores. Igualmente la entrada D la estuve usando como monitores frontfield, como monitores de piso, para las voces, para los cantantes, y eso tenía su entrada identificada como monitor. En este caso identifiqué, creo que en el último evento, como monitor 3, porque era el tercer auxiliar que estaba usando. Y ahí continúa, aunque tengo esta doble salida aquí, o sea, tengo esta Y acá, no lo estaba usando así, estaba usando la salida 8, que es la que está identificada como piso, y la estaba usando con el anti-feedback. Ese video del anti-feedback viene porque está súper interesantísimo. La única manera de yo saber qué estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, cómo funciona, fue a través del Smart, de revisarlo a través de un FFT doble canal, para tener justamente esa señal generada de referencia y la señal de medición, porque es un proceso, el anti-feedback. Voy a cargarlo acá. Entro a plugin, voy a aprovechar de una vez. Tengo 4 procesos, 4 tipos de plugin que yo puedo escoger e insertar en medio de las cadenas de donde salen los canales de entrada y entran los canales de salida. Entonces, por lo tanto, como son para canales, para las entradas de los canales de salida, son 8. Entonces me dice que de las 4 opciones tengo 8 FIR de 1024 taps, 8 FIR de 900 taps, pero de un ancho de banda extendido, o sea que llega a los graves, 8 ecualizadores dinámicos u 8 eliminadores de feedback, que así era como los tuve
ocupando en los últimos eventos. Aplico, me pregunta si estoy seguro, le digo que sí y cierro. Entonces acá ya yo he activado el anti-feedback de la entrada 1. Frecuencia de desplazamiento, cantidad de hertz, 2 hertz. Chac, aquí está. Y en el del monitor, frecuencia de desplazamiento, ¿cuántos? 8 hertz. Pero yo me quedé con la duda. Yo dije, esto no funciona con una dinámica de activar o desactivar filtros notch como hacen otros anti-feedback. Y tuve que observarlo por medio de, en este caso, ya estando aquí en la casa, luego de los eventos total, éxito total y rotundo. Los eventos cero feedback son eventos bastante demandantes, donde de repente tanto el de FOU como el de monitor, a veces mezclando ambas cosas, uno está atento a una persona y te descuidas y otra te caminó con el micrófono, o están hablando entre ellos en el escenario cuadrando cosas, y algún descuido, de repente el artista tiene la mano abajo, pasa cerca del monitor, pasea el micrófono por enfrente del monitor, y si no fuese por nuestra previa limpieza, configuración, seteo, etcétera, además de esta maravilla de algoritmo o de herramienta, ¿verdad?, o de utilidad, como le quieran llamar, eso hubiese sido un desastre. En muchos casos, hasta 2 personas prácticamente apuntando, agachados, arrodillados, etcétera, cantando con la cara súper cerca de los monitores de piso, o en eventos, por ejemplo, en el caso de las iglesias, donde se desplazan, caminan, están enfrente de la línea de frontfield, o están enfrente inclusive del mismo PA. Si uno descuida la mirada, a veces uno está atento, muteando, desmuteando, como sea, o a veces tiene un automixer, y aún así puede que ocurra que 2 están enfrente de una torre, o enfrente de la línea de frontfield. Entonces los frontfield están apuntando, y de paso hay desplazamientos, hay movimientos. No es siempre una posición fija donde tú configuras el feedback como tal, y entonces suena como que se va a salir por los 2K, 4K, 6K, no sé qué. Entonces uno configura, porque casi siempre sucede eso. Pero si es algo así con tanto movimiento, ¿cómo haces para configurar eso? No hay una solución total definitiva. O tendría uno que, no sé, utilizar múltiples capas de anti-feedback, más que uno ecualiza, etcétera, etcétera. Total que, empleando cero feedback en unas situaciones bastante demandantes, bastante potentes, me quedé con la duda. Entonces ese video se viene porque ya yo lo vi, pero ustedes no lo han visto. ¿Qué es lo que está haciendo en tiempo real el anti-feedback, tal cual como lo está planteando o como lo plantea en sus procesadores tope de gama Marani? De verdad que excelente, se los recomiendo. Entonces yo aproveché el mismo procesador, si no estoy ocupando todos los canales, por un lado procesé el PA y por el otro lado procesé, al menos si tengo unos side-field o unos monitores, unos front-field, unos monitores de piso, entonces aproveché esos recursos. El que tiene, por ejemplo, una empresa de renta ya con un poder adquisitivo mayor, pudiese inclusive implementar, como en el caso, yo recuerdo que muchos les llamaba la atención el escenario mío en una época que no todo el mundo tenía para hacerlo, y yo empleaba un procesador muy famoso de aquella época, estamos hablando de 2010, por ejemplo, y entonces veían como yo tenía un rack de monitor con procesador de eso, otro rack de, o sea, para cada mezcla yo usaba los procesadores, y aunque tenía para cada rack, para cada mezcla procesador, eso me estaba ahorrando racks y racks analógicos, porque entonces no tenía el compresor, ecualizadores, 2 tipos de ecualizadores, paramétrico y gráfico, limitador y por cada una de las mezclas, sino que ya con un solo procesador, inclusive depende de la cantidad de mezcla, habían procesadores que eran, por ejemplo, un 2x6, entonces son 2 mezclas, pero que están saliendo para 6 líneas de monitores, o una configuración de side-field 2 vías, etcétera, etcétera. Entonces
Yo me quedé con esa manera de trabajar de hace muchos años, luego procesaba en digital, obviamente con lo delicado de la latencia, que no hubiese una latencia de procesamiento, usaba computadoras, etcétera, plugin de baja latencia o de cero latencia, que no consumieran mucho recurso el computador y tal, pero también me llegaron a pasar mis cosas en vivo. Entonces, luego observé que yo lo vengo viendo desde antes de la pandemia para acá, pero mucho más luego de la pandemia. Veo que tiene capacidades, recursos tal, muy poderosos, entre ellos el feedback. Entonces, para no hacer la historia más larga, para hacerle un video dedicado al anti-feedback como tal, yo le quiero mostrar dónde quedamos, las mediciones de la capacidad de las Y, perdón. En el ruteo tenemos, porque lo mencioné en un evento anterior, pero fue algo, estando en el propio evento, fue algo muy fugaz, algo muy rápido. Entonces quiero compartirle a ustedes que de izquierda a derecha, ¿verdad? Toda la cadena, desde que la señal de audio entró hasta que la señal de audio sale. Tengo una entrada que, por cierto, en uno de los videos anteriores también, vieron que los puedo etiquetar, puedo identificarlos. Los nombres de las entradas, las salidas, sean analógicas, sean digitales, etc. Yo identifique aquí mi canal de entrada A como PA y tengo varias etapas donde yo puedo hacer la división hacia las dos vías, dependiendo de lo que me convenga procesar y cómo procesarlo. Entonces yo escojo dónde puedo hacer la división. En la propia entrada, por ejemplo, meto un solo cable, un XLR, y me vengo aquí a la página de routing y hago una Y. Voy a desactivar esta, la de la segunda Y, la segunda entrada. Entonces hago una Y de la entrada A al canal de entrada A y B. Entonces meto un XLR y tengo dos canales de entrada para procesar. Si, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de dos vías, donde en la primera entrada voy a tener la señal de los graves, tengo entonces para aplicar la compuerta, subir y bajar ganancia, tengo un ajuste de delay, tengo un filtro dinámico que ya más adelante le voy a mostrar. En este video no voy a poner el contenido musical todavía, pero sí vienen esos ejemplos poco a poco. Tengo una etapa de ecualización y de compresión, ok, para los subs. Y entonces lo mismo, la compuerta, la ganancia, el delay, el dynamic loudness filter, el IQ, la compresión, para aplicar a la banda de los medio graves, los tops, los satélites, los cabezales, los altavoces, la bocina, como ustedes le quieran llamar en sus respectivos países. Pero me está quedando esta entrada que entonces luego, cuando yo conecte algo, ¿hacia dónde va a ir? Voy a tener que rodar hacia otro canal y entonces otro canal, y estoy perdiendo como que la oportunidad de tener una entrada con una potencia de poder procesar, etcétera. Entonces, esta Y en la propia entrada, por lo menos a mí, no me conviene. Lo voy a devolver como tal. Entonces, la entrada A tiene su canal de procesado y la entrada B tiene su canal de procesado. Luego viene a la salida del canal de entrada, en este caso el A, yo identifiqué como PA, o sigo identificándolo como PA, y tengo el plugin insertado, en este caso el anti-feedback, como les dije, como lo hice. Y luego del plugin, quiere decir que un mismo plugin me va a afectar o me va a procesar los dos canales de salida. Estoy empleando un solo proceso en la entrada, viene el plugin y luego, ¿cómo se hace eso? Se hace así. Antes del plugin yo puedo hacer ya una división. Si me vengo al segundo punto de división en el ruteo, yo puedo decirle que de la salida del canal de entrada A vaya al plugin, aquí está, y entonces así yo puedo emplear que en los subs, en este caso de las dos vías que les estoy diciendo, puedo emplear
un anti-feedback para los sub con todas las virtudes de la frecuencia que me está dando para trabajar, y un anti-feedback para los tops, otra vez con unas virtudes dedicadas solamente para los tops, todos esos filtros dedicados para los tops, muy potente. O puedo dejarlo como lo tenía, que uso un solo anti-feedback, y lo que me haga ese anti-feedback está afectando o está procesando tanto a los subs como a los tops, y me viene bien también, está haciendo el trabajo. Total, es tan poderoso, ya me tiene enamorado, está haciendo el trabajo tan excelentemente que empleando uno solo no necesito más. Y entonces ahí, en la tercera página, el tercer punto, es que hago mi Y. En un dado caso que voy a hacer la Y anterior, aquí hice la Y, emplearía dos anti-feedback, y entonces luego encamino la salida de los subs, la salida del plugin hacia el canal de salida de los subs, la salida del plugin, el anti-feedback, hacia la salida del canal de salida de los top. Ok, yo lo puedo hacer así, pero me estoy ahorrando un proceso por no dejar, y no lo hice así, sino que lo he hecho así. Ok, entonces empleé el mismo anti-feedback para toda la vía, y luego es que viene la división, por supuesto con su filtro, el paso bajo y el paso alto, o el corte alto y el corte bajo, como lo quieran llamar en inglés o en español. Entonces aquí sí tengo todo un canal de salida hacia la salida de los sub, y todo un canal de salida hacia la salida de los top. ¿Por qué lo llamo así? Porque todavía yo tengo un punto más. Déjenme eliminar aquí un momentico. Yo todavía pudiese emplear toda una única vía de proceso, y al final dividir. Aquí he cortado el cable hacia la salida y he puesto que un solo canal de proceso me salga a través de dos XLR, salida 1 y salida 2. ¿En qué me beneficia eso? Por ejemplo, se me ocurre así rápidamente hablar de la misma vía de los subs. Mira, yo tengo 4 subs de un lado, 4 subs de otro lado, y de este lado, por cuestiones de cableado, no sé qué, tengo un amplificador hacia este lado y un amplificador hacia este lado, pero yo no tengo una Y XLR que me salga a los dos subs. Pero si tengo dos cables, bueno, entonces estoy empleando que la sola vía de los subs me salga a través de dos XLR. Entonces estoy enviando un cable hacia un lado, un cable hacia otro lado. Cuestión de comodidad también. Entonces podemos jugar con eso gracias a esta manera de ruteo, esta matriz de puntos que tiene este procesador. Hay otros procesadores que tienen matriz de puntos, hay otros procesadores que tienen ciertas similitudes, pero hay otros que son una camisa de fuerza, que entonces tú entraste por una, el ecualizador es estéreo, está compartido, lo que tú ecualizas lo estás ecualizando al otro lado, lo que tú estás filtrando lo estás filtrando al otro lado, que la salida que no sé qué tal, y no te deja trabajar. Sobre todo cuando son esos que sí, 2x6, etcétera, de gama de entrada, 2x4, inclusive no creo que haya 4x8, pero sí recuerdo algunos que son más económicos, mucho más económicos, y son atractivos por eso, por el precio, por lo económico, pero luego cuando quieres trabajar, quieres hacer algún tipo de instalación, oye, te la ves fea, te friega, te limita, entonces tú, en el caso de nosotros los técnicos, que no somos los dueños de los equipos, cuando le decimos a los dueños de los equipos, o le decimos al ingeniero que está rentando, etcétera, etcétera, mira, lo que pasa es que tenemos ciertas limitaciones por aquí y por allá, entonces creen que el que no sabe cómo resolverla es uno, pero es que hay equipos que tienen sus limitaciones, si no todos costaran lo mismo, y por eso es que hay también gamas
y diferencia de precio, porque hay unos que te tienen unas prestaciones, unos recursos, unas utilidades, unas herramientas, y otros no las tienen. Aparte de la diferencia en la calidad de precio, hay otro que te ofrece, uno muy famoso, 3x6, que se usa más que todo como 2x6, y la tercera es una cosa ahí opcional, la tercera entrada. Te trae muchos recursos, pero la calidad de audio te la degrada. Tú pasas tu audio y está sonando y tú, oye, pero las cornetas me suenan tipo granuladas. O sea, hay algo que se pierde una calidad. Y cuando tú llegas con el mismo sistema y cambias a otro procesador de una gama más alta, la calidad te suena. Entonces, esto te está ofreciendo todo a la vez. Ya un Serie E te hace hasta café. Serie E yo lo recomiendo con los ojos cerrados. Yo creo que al día de hoy no hay una gama que represente mejor relación calidad-precio, coste-beneficio que la Serie E de Marani. Y hay de varias entradas con varias salidas. Por supuesto tienen uno que es 4x8, que es el que más le recomiendo yo a todos los colegas. Y está la Serie A, que es un paso más en cuanto a la calidad, también tiene otras herramientas, unas prestaciones más, y está que es la Serie I, que bueno, ya es la tapa del frasco, el tope de gama, o la crema de ese café parisino espectacular. Entonces, bueno, teniendo este ruteo así, tú te planteas la manera en que más te conviene trabajar. Voy a devolverlo aquí a como lo tenía, por ejemplo, y regreso mi Y, he vuelto aquí en la entrada, un solo plugin, las dos salidas, las dos vías, correcto, y entonces paso, obviamente, aquí voy a tener que hacer la división del crossover digital, y aquí es donde se vienen los recursos aún más potentes y más interesantes de estas tres gamas que les he contado en Marani, porque en las entradas tienes, mira, tengo cargado un FIR, ahí se me adelantó el ejercicio, la demostración. Tienes en la entrada, perdón, tienes para cargar también un perfil, o sea, un impulso o una medición que ya tú hayas hecho en FIR. Y tienes entonces en el plugin hasta 1024 taps o 900 los extendidos, los de la gama extendida. Tengo una gata por ahí que debo vigilar, no vaya a ser algún desastre. Y en la salida entonces también tienes el poder de procesamiento IR en los filtros o FIR, pero también en MIR, que vendría siendo un paso más en cuanto al desarrollo de los algoritmos, de manera que ellos obtuvieron la misma precisión, cuidado si hasta más, del filtrado FIR, pero empleando menos tiempo de latencia. Ese algoritmo aquí te deja saber si tú estás empleando el filtro con esa modalidad de latencia normal, que ya de por sí es mejorada, o de baja latencia, y en cuanto a las entradas y las salidas, tú tienes, si hay algún procesamiento que vaya implicando latencia, aquí te lo deja saber. En la entrada tenemos un FIR que yo he cargado, el 0.52 milésima de segundo, y la salida, bueno, fíjense que vengo con el 2,56 total, tanto. ¿Por qué es diferente en la salida 2? Quiere decir que yo también estoy empleando unos delays, que fue el ajuste que hice, obviamente, de la mano de las mediciones con el FFT, que para alinear las vías, por la cuestión de distancia física,
yo empleé, por ejemplo, en los subs, aquí tengo una alineación de 2 decibeles, decibeles no, perdón, 2 milisegundos, y voy a la vía de los tops, donde estoy empleando el otro filtro, y tengo un ajuste de 1 milésima de segundo. Total que yo, llevando tiempo, pero eso no fue en el evento, ahora que recuerdo, eso fue el video anterior, donde yo vengo al Smart, y espero que funcione. Voy a generar, ok, aquí no está sincronizado, voy a sincronizar con el auto tracking. Ajá, y aquí se adelantó el video. ¿Qué locura es esta? Dirá la gente que lo ve la primera vez. Yo la primera vez no dije qué locura es esta, sino que como estoy con el tema del driver, yo dije alguna cosa tengo que ajustar. Entonces fíjense el tracking que no define 6.63 o 6.60. Una ligerísima variación de 0,03 milésima de segundo. A través de esta interfase es la medida que da. Entonces, y fíjense que hay un desplazamiento constante de la fase, pero lo que es la respuesta de frecuencia es la misma, la magnitud. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a llevar esto a 0 otra vez. ¿Qué ocurre? Aquí se adelanta el video. Vamos a aprovechar, ya estamos en esta. No era la idea que saliera en pantalla. Pero eso para que vean que está en vivo, no estoy cortando, no estoy inventando, no estoy haciendo nada de esto, tal cual lo estoy demostrando, así sucede. Vuelvo al procesador, y ¿qué tenía yo activo? El anti-feedback. Si ahora lo apago y hago de nuevo la medición, vuelvo al Smart, genero, ahí está estable. La respuesta de frecuencia es la misma, y ahora sí puedo sincronizar, porque no hay algo que está sucediendo ahí. Ahí viene la diferencia. 6.58 me da correcto de latencia, y todavía con toda la cantidad de procesos es una cantidad de milésimas bastante interesante, nada perceptible para el oído. Y más en esas condiciones donde está un PA, una distancia y tal. Y esto viene siendo porque yo debí alinear para mostrar acá con toda la alta latencia que tengo que utilizar por cuestión del drive y todo esto. Entonces, fíjense, el filtro que yo tengo aplicado ahorita con la poca latencia, aquí tengo algo de ecualización, fíjense que no bajé casi nada, aquí tengo un shelving un poquito, y ese es el desplazamiento que se ve ahí, pero vean esa belleza de impulso. Entonces me vengo acá y abro el sub. Entonces aquí ya casi que estoy alineado, y ese alinear qué sé yo, un poco más. Ya vamos a revisar esos mensajes al terminar el video, pero por ahora me disculpan que estoy en vivo. Vuelvo acá al procesador, vamos a minimizar esto para tener la pantalla, no perderla de vista. Déjenme acomodarme la ventana. En el caso de tener un computador con 2 pantallas, bueno, maravilloso. Yo la tengo, pero en la otra pantalla tengo el programa de captura, y con el que estoy transmitiendo y grabando esta señal del escritorio. Bueno, lo cierto el caso, vamos a sub, ok, y supongan que yo quisiera adelantar, ok, tengo el ajuste de pasos de 1 milésima o de pasos de menos de 1 milésima. Obviamente también quiero ver en dónde estoy haciendo ese fulano ajuste, que no me conviene del todo así. Obviamente ahí debo cambiar el filtro para ajustar más, pero esto es una breve demostración para que observen el comportamiento
Aquí tengo, por ejemplo, un retraso de 1 milésima en la propia vía de agudo. Un desplazamiento tal, o si adelanto. Y como estoy con el auto tracking, ya está haciendo el ajuste el Smart, o sea que se mantiene sincronizado. Y aquí yo debo solventar cuál es el filtro que voy a emplear. Lo que pasa es que si mal no recuerdo, tengo en el sur también, vamos a observar el desplazamiento, un All Path Filter. Un All Path Filter. Ok, se vio el desplazamiento como tal, pero no está haciendo nada. Igual tengo un All Path Filter aplicado. Sí, uno solo es el que está activo. Estaba probando hasta tres All Path Filter. Y aquí voy apagando, se ve el desplazamiento y ahí tendría que alinear nuevamente. Ok, entonces por ejemplo implementando 3 All Path Filter, ahí tengo otra alineación que no depende tanto entonces de las milésimas de segundo que yo he desplazado. De hecho aquí he rebajado el tiempo que tenía para la vía de los tops, y aquí de hecho rebajé el tiempo para la vía que tenía de los graves, porque tenía 2 milésimas, ahora tengo menos. Entonces usando los All Path Filter reduje por lo menos ese desplazamiento ahí en cuanto a la ubicación. Sin embargo, todavía debo trabajar el filtro si quiero mayor compatibilidad, pero eso ya es otro tema. Entonces aquí estoy viendo la medición de la vía de grave, y tengo la integridad de la señal, que vendría siendo la coherencia de la vía de grave, la lectura de grave, y acá tengo en este motor la integridad o la coherencia de la lectura de la vía de los tops mid-high. Acá se ve lo que yo haya aplicado de ecualización y las consecuencias de esas ecualizaciones. Por ejemplo, si yo apago el ecualizador aquí vemos el desplazamiento de la fase, ya no estoy haciendo esa corrección. Acá tengo por ejemplo el compresor. Si yo apago el compresor, acabo de perder ganancia porque el compresor me le estaba agregando algo de potencia. Vamos a la vía de los graves, compresor en los graves, ahí también perdí, y así. Bueno, fíjense que ya sumando la corrección de la vía de tops. Ok, claro, porque apagué los All Path. Bueno, yo creo que por ahora les he mostrado parte de las bondades que tiene esto. Me adelanté, inclusive salió un video más ahí, el combo del anti-feedback. Y bueno, yo creo que si les hablo acerca de los feeds, porque entonces si vieron el plugin en setting, perdón, en el plugin, vieron acerca que tenía la capacidad de escoger un tipo de feed que me permitía hasta 1024 taps, un tipo de feed que me daba 900 taps, pero que esos taps operaban en un ancho de banda extendido. Lo del ecualizador, que creo que no se lo he mostrado, aplico acepto. El ecualizador dinámico,
que como procesador tope de gama, por ejemplo, para las emisoras de radio viene buenísimo. Es donde tú ajustas musicalmente, que tenga ese cuerpo, que tenga esa fuerza, pero que también tenga una protección para el sistema, donde tú le sacas musculatura a la música, sobre todo para los que tienen mesas de mezcla, consolas de mezcla analógicas que no tienen un rack externo, donde puedan agarrar LR, procesar, comprimir, limitar, o como en la emisora de radio, esa compresión multibanda donde tú ajustas y le sacas mayor jugo, mayor partido a la zona de grave, a los medios, a los agudos. Aquí tienes 5 bandas, tienes el shelving de graves y tienes 3 filtros libres para tú ajustarlo en la banda que tú necesites, y luego un filtro, un shelving de agudos, donde tú vas a poder ajustar con un algoritmo que te trabaja de 4 maneras diferentes. Por ejemplo, que aumente lo que esté por encima, lo que supera al threshold, al umbral que tú le estás diciendo, al nivel que tú le estás diciendo, a partir de ahí que le aumente, o a partir de ahí que le baje, o por debajo, above and below, que tú tienes el mismo threshold y entonces tú le dices, vas a aumentar lo que esté por debajo. O sea, hay áreas de la música que se te están quedando por debajo, tú las puedes ayudar, y hay áreas de la música que siempre están como que muy por encima, entonces tú las puedes controlar hacia abajo. Total que haciendo ese masaje ahí, ese movimiento dinámico en múltiples bandas, tú le sacas mayor rendimiento, le mejoras la música, la pones a sonar, es genial. Y eso te va a dejar bien parado con tu sistema, porque le vas a sacar mayor jugo. Para las minitecas, para mis panas, para las minitecas eso está bestial. Aún así, si tú tienes una consola digital y la consola digital tiene todos los procesos, todos los juguetes y todas las cosas, pero te da flojera meterte en la consola, tener configurado, o la consola está todo el tiempo de una manera y no sé qué, entonces tú tienes en tu procesador este procesador de señal, dinámica, o este ecualizador multibanda, que te va a permitir jugar musicalmente, o también, como no, a manera de protección, de sacarle rendimiento a tu sistema. De verdad que está bastante espectacular. Tú decides el threshold va entrando, tienes para las 8 salidas, inclusive, o sea, imagínate el nivel, qué desastre, o sea, una cosa espectacular. Imagínate el nivel de procesamiento que tú tienes por señal, el nivel de procesamiento que tú tienes por canal, por salida, por vía, por banda, como tú lo quieras ver. O sea, estás procesando un toro, o estás procesando un delay, porque no tienes el mismo procesador que tienes para el PA. O sea, hablo que, por ejemplo, tú sacaste una señal matriz de tu consola, y esa matriz ya tú le hiciste de todo en la consola, y eso sale que suena, bueno, mejor que un estudio, pero al PA. Pero resulta que la consola no tiene la misma capacidad para otras salidas, otras cosas, y no tienes cómo procesar los delays, no tienes cómo procesar los outputs, no tienes cómo procesar los frontfield. O estás trabajando con monitor y resulta que puedes medio ecualizar unas cosas, unos monitores, pero no tienes para otras. Aquí lo terminas de complementar, lo rematas y lo llevas a un nivel espectacular. Recomiendo que le echen el vistazo a la serie E, recomiendo que le echen el vistazo a la serie A, recomiendo esta serie, la serie I. Hay unas de la serie I, por ejemplo, esta tiene las entradas digitales AES, pero para los que tienen consola con comunicación Dante, las salidas Dante tú las puedes vincular a las entradas Dante de la serie I, la que es 8x8, cuando se emplean esos canales Dante, y de ahí tienes todo ese poderío, toda esa capacidad para procesar, y vas a poder trabajar con tu vía digital sin pérdida de degradaciones de canal, de señal, de nada, además que menos cosas de ruido, etcétera, etcétera, ya que la señal viaja en un entorno digital, y luego en el procesador es que ¡pam!, te viene tu conversión espectacular. De verdad que les invito a que le echen un vistazo.
porque las capacidades están geniales. Yo creo que a simple vista, voy a apagar aquí dejar de generar el ruido rosa. Yo por lo general estoy usando el ruido de Meyer, el M-Noise. Tú lo puedes configurar acá en el generador, recuerden eso, donde tú puedes escoger el archivo. Entonces yo tengo el archivo del M-Noise y lo utilizo para generar, pero por ahora, bueno, estoy con el ruido rosa. Entonces, bueno, estoy ahí. Yo creo que en líneas generales está ya presentado desde la entrada hasta la salida, parte de las capacidades generales que tienen, y poco a poco sigo desarrollando esos videos, uno por uno, las herramientas con sus capacidades y algunos casos de uso, maneras de implementar. Por acá tengo un convito que acá en el estudio yo puedo ya electroacústicamente puedo analizar y puedo hacer algunas cosas, y luego en los depósitos de los amigos que tienen las empresas de renta también yo voy a estar de visita y vamos a desarrollar algunos ejercicios bien interesantes, algunos casos que pudiésemos implementar esta maravilla. Recuerden que no es que soy endorser de la marca, sino que simple y llanamente desde el punto de vista de usuario, mira, está este procesador con esta capacidad, me gustaría conseguírmelo más a menudo con los colegas y no los que me dejan como una camisa de fuerza a mitad de camino, que entonces uno quiere resolver o quiere inclusive implementar y aumentar las capacidades, hacer más cosas, resolver más cosas también a la hora de diseñar, etcétera, o de llevar a la realidad lo que uno diseñó, porque a veces se diseñan unas cosas y luego en la práctica no podemos porque estamos limitados con las herramientas que tienen los procesadores. Pero en cambio para la gama y la relación de precios, características que tiene, mira, le viene muy bien, le viene de bendición. Por ejemplo, al mercado venezolano le viene muy bien, y al resto de Latinoamérica yo sé que es una marca que poco a poco se viene viendo más. Está también su uso con el FFT Rita, que también es una implementación muy interesante, porque entonces lo que se haga allá se puede descargar y viceversa, y están trabajando ahí de la mano. El Smart obviamente tiene sus beneficios también, y más cuando uno ya tiene la comodidad del tiempo de uso. Saludo a la comunidad Smart venezolana, por cierto. Saludo a Edward y a todas esas personas, todos esos colegas del grupo. Entonces, hay muchas cosas interesantes que les invito a que chequen de estas tres series: la serie E, la serie A y la serie I de Marani. Hasta la próxima, pendiente de las redes sociales, pues. Saludos, feliz año una vez más.